5 vamos a orar y si les parece vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar. Y ahora que vamos a leerla, Señor, tu bendita palabra, Señor, guíanos, ayúdanos, enséñanos lo que tú tienes para nosotros. Señor, que cada uno de nosotros podamos relacionarnos con este tema de derribar fortaleza, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, 2 Corintios, hermanos, 10, del 3 al 5, ¿lo tienen todos? Bueno, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué es tan importante entender cómo trabaja el enemigo en nuestra mente? Nuestra mente es nuestra vida. Hablamos con mi esposa hoy relacionado con algo, qué difícil es cuando un trauma grande llega a nuestra vida o pasó. Es muy difícil quitarlo de la mente, ¿verdad? Hablamos específicamente a lo mejor de cuando se pierde un ser muy querido. Nadie puede decir, no, pasaron 10, 20 años y gracias a Dios ya no me acuerdo nada. No se puede. Todo, un olor, una charla, una foto, siempre va a haber algo que en nuestra mente, aunque querramos frenarlo, cortarlo, en nuestra mente va a trabajar de una manera. Y según como yo lo maneje, o el Señor puede tomar control y va a haber bendición, o el enemigo en mi mente y en mis emociones va a tomar control y no va a haber bendición. Va a haber tristeza, va a haber enojo, va a haber... ¿Por qué? Va a haber un montón de situaciones. En cualquier situación, no solamente en el tema de la pérdida de alguien. Puede pasar con un divorcio, puede pasar con una división familiar. Puede pasar a lo mejor con alguien que diga, ¿por qué yo vine a este país? Ahora no puedo volver, mi familia está dividida, no tengo nada allá, no tengo nada... Hay muchas cosas que, de acuerdo a cómo enfoquemos el pensamiento que llega, es de bendición o se convierte en una fortaleza, que es lo que nos pide acá el apóstol Pablo, que aunque andamos en la carne, pero dicen, miren que ahora las armas nuestras no son en la carne, son en el espíritu, y una fortaleza espiritual, la única manera de quebrarla y romperla y derribarla es en el espíritu, no es con la carne. No podemos permitir ahora, hermanos, como creyentes, que cualquier pensamiento ocupe nuestra mente. No podemos permitirlo. La primera palabra que vamos a ver, nuestra responsabilidad ahora como creyentes es evaluar. Fíjense esta palabrita, evaluar. Lo que voy a permitir que siga trabajando en mi mente o seguir trabajando con ese pensamiento o ese recuerdo o lo que sea. Esta palabra es muy importante porque dice la palabra de Dios que ahora tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Cuando algo llega, si es bueno, gloria a Dios, lo evalúo, me voy a sentir gozo, voy a sentir alegría, no va a ser una fortaleza. Acá fortaleza siempre está relacionado en lo profético y en la palabra, hermanos, con lo que es lo que el mundo de maldad provoca en la mente, en las emociones del hijo, de la hija de Dios. Tengo que evaluar cada pensamiento porque de acuerdo a lo que yo le permita seguir elaborando, es cómo me voy a manejar con mis emociones y con mis decisiones. Lo primero que deberíamos preguntarnos con un pensamiento, ¿viene de Dios? ¿Viene de Dios? Y ahí ya tenemos una prueba muy clara cuando evaluamos. ¿Verdad? Hay veces que decimos, bueno, se me ocurre y sigo pensando en esto.
Y al rato, a lo mejor realmente, recién decimos, no, no está bien lo que estoy pensando. ¿No sería mejor, en cuanto llega un pensamiento que yo tengo duda, no sería mejor evaluar y lo primero decir, Señor, ¿viene de ti esto? La prueba es muy rápida. Enseguida yo me voy a dar cuenta si viene de Dios o no viene de Dios. Pudiéramos ir a cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla ahí del fruto del Espíritu. Todo lo que no vaya a engendrar amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, no viene de Dios. Y yo sé lo que usted está pensando a lo mejor. Pastor, en la teoría es todo muy lindo, pero hay veces que un pensamiento, por ejemplo, de temor, cuando uno empieza a darle cabida. Y le pasa que a veces uno programa con un temor de algo que todavía no pasó. ¿Le pasa a veces? Eso es una fortaleza. Eso es una fortaleza y hay que quebrarlo en el nombre y la autoridad de Cristo. Puede ser temor, puede ser enojo, puede ser manipulación, puede ser amargura, puede ser falta de perdón, puede ser lo que usted o yo querramos darle cabida sin evaluar si lo que estoy meditando, pensando y actuando en base a eso, si eso no viene de Dios. El alma, hermanos, es emociones, el intelecto, la voluntad y la conciencia. Esto es lo que usted y yo somos. ¿Cómo es Marta? Es esto. ¿Cómo es Gustavo? Es esto. ¿Cómo es Claudia? Saúl. Nosotros somos esto. Este es el alma. El espíritu ya Satanás no lo puede tocar. Ningún espíritu inmundo lo puede tocar. Ya es de Cristo. Nos vamos con el Señor, vida eterna. El que recibió de corazón a Cristo no puede perder su salvación. ¿Verdad? Dice ahí, 2 Timoteo, que nosotros somos infieles, pero Él es fiel. No puede faltar a su palabra. No puede decir algo que después no lo va a cumplir. Él es Dios. Pero en el alma, hermanos, hay 4 áreas donde si yo permito y no evalúo y sigo meditando en algo que llega a mi vida, como decíamos, puede ser miedo, amargura, temor, enojo, orgullo, envidia, lo que fuera. Aquí es donde puede el enemigo, si yo lo permito y no evalúo, si sigo pensando en eso o no, acá es donde puede inyectar el enemigo pensamientos que no vienen de parte de Dios. Uno puede decir, no sigo pensando en esto, o puede decir, ay caramba, y bueno, ¿y si pasara esto, qué hago? Ya ahí ya es una fortaleza. Ya no, ¿verdad que la palabra dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio? Todo esto está muy relacionado con lo que es el dominio propio. Dominio propio. Algo importante también, una fortaleza espiritual, hermanos, puede ser un pensamiento, una emoción o una actitud que no me permite crecer espiritualmente como cristiano. Siempre que yo permito que un pensamiento que no viene de Dios trabaje a través mío, mi proceso de santificación, por lo menos en esos minutos, días, meses, años, lo que dure, se paró, quedó estancado. Porque le estoy dando cabida a algo que no viene de Dios y estoy actuando como si viniera de Dios. El proceso de santificación se cortó. Queda como, si veníamos así, queda como estancado. Hasta el momento que yo digo, ¿sabe qué? Esto se terminó. Esto no viene de Dios. En el nombre de Cristo, yo renuncio a esto que yo mismo a lo mejor estoy elaborando porque no viene de Dios. Cuando yo digo eso en el nombre de Cristo, otra vez mi proceso de santificación empieza a seguir adelante. Marcos 7:21 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. En Mateo 16:23, ¿se acuerda cuando el Señor Jesucristo reprendió a Pedro? Pedro, creyendo que lo mejor que iba a decirle el Señor
Cuando él le dice que va a ser crucificado en Jerusalén, con todo, fíjese, ¿dónde inyectó Satanás en Pedro? En sus emociones, en su mente, en su voluntad y en su conciencia, porque en menos de 10 segundos dijo, esto es lo correcto. Se lo llevó aparte y le dice, Señor, que esto no te suceda. Y cuando Pedro pensó que le iban a dar ya la medalla, el gorrito de mejor apóstol o lo que sea, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En Pedro se había formado una o varias fortalezas. Fortaleza a lo mejor de orgullo. No, yo voy a ser el primero en decir esto, para que después el Señor me reconozca delante de todos. Oh, gracias a Pedro no fui a la cruz, no voy a ir a la cruz, no vamos a escapar a Siria o a otro lugar. Fuera lo que fuera, inyectó en el alma de Pedro el enemigo esa palabra en su pensamiento, después lo dijo y el Señor lo reprende. Una de las más grandes reprensiones que el Señor hace en los evangelios. Y claro que llamó a los fariseos o a los saduceos, en algún momento los llamaba sepulcros blanqueados, pero esta reprensión a Pedro es prácticamente como diciéndole, Pedro, estuviste cerca de que cometieras el pecado imperdonable, estuviste cerca, apártate de mí, Satanás, y lo nombra al enemigo. El diablo trata de conquistar nuevamente la mente y la voluntad del creyente todos los días. Es en la mente del hombre donde el Espíritu Santo y los espíritus de maldad es una lucha constante, hermanos. Cuando éramos chicos, ¿se acuerdan? Sí, había todavía dibujito animado, ya había, sí. Me acuerdo que muchas veces con en Popeye o en el gato Félix, todos esos, siempre estaba el dibujito. Y acá, no me acuerdo si a la derecha aparecía el angelito bueno y a la izquierda el malo, o si era al revés, no me acuerdo. Y uno, ¿verdad? Los grandes pensarían, ¡ay, que esto es para chicos! Pero hermanos, es lo que sucede. Arriba de cada uno de ustedes, a lo mejor no acá, porque acá estamos en un mismo espíritu, hablando la palabra, pero cuando usted sale de acá, arriba suyo y de su familia hay una batalla espiritual que usted no ve. Ángeles del Señor, y el domingo vamos a predicar en cuanto a los ángeles del Señor. Ángeles del Señor que están cubriendo, protegiendo, y ángeles de maldad. ¿Por qué cree que Pablo dice que tomemos el escudo de la fe para que los dardos del enemigo no entren? Por eso hablamos de inyectar. Lo que el enemigo quiere inyectar en mi vida, en mi alma, para que yo me aleje de la confianza y de las promesas de Dios y se empiecen a formar en mi mente diferentes fortalezas. Hay fortalezas que se pueden formar en las emociones, en la mente, en la voluntad de decir lo que hago y también en lo que comienzo a decidir si está bien o está mal, que es la conciencia. Puede haber fortalezas en las 4 áreas, pero finalmente llevan a una confesión como la de Pedro, totalmente equivocada, queriendo mover al Señor o por lo que vino a la tierra como hijo de Dios, morir por los pecados de la humanidad. El doctor Anderson, que es un doctor cristiano, también está en la guerra espiritual de psicólogo también, si no me equivoco, comenta una encuesta en la Universidad de Biola, que es una universidad cristiana. No pidió nombres, pero hizo una estadística con los jóvenes que estaban estudiando ahí en el tipo seminario o universidad. 71% de estos jóvenes declararon estar escuchando voces por lo menos 2 veces por semana, antes de dormir, o cuando estaban a lo mejor estudiando la palabra de Dios. Dentro del 71% también algunos de ellos decían que estaban luchando con pensamientos de blasfemia contra Dios, pornografía y pensamientos de autocondenación. Algunos de ellos estaban estudiando la palabra y estaban en algún momento creyendo que la vida no tenía sentido. Algunos de ellos pensando en el suicidio.
Esas son fortalezas, hermanos, que hay que quebrar en el nombre y la sangre de Cristo. En 2 Corintios 3:14, váyase un poquitito para atrás, fíjense lo dice 3:14, hablando del pueblo judío y por qué no recibieron a Cristo como el Mesías, la mayoría de ellos. Fíjese 3:14 de 2 Corintios. Dice el apóstol Pablo, pero el entendimiento de ellos, los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Cuál era una de las fortalezas del pueblo judío para no recibir a Cristo? Una fortaleza de religiosidad, de mentira, de no creer que que estaba viendo hacerle milagros, resucitar muertos, hablar la palabra o el evangelio como nunca nadie lo habló en la creación. Aún así decían, este es un mentiroso. Había un velo. Acá Pablo lo llama velo, lo podemos llamar una fortaleza de incredulidad. Cuando a una persona a lo mejor le hablamos de Cristo por semanas, por meses, por años, y cada vez se pone más difícil, se endurece más el corazón, por lo menos debe haber varias fortalezas. La primera es dureza de corazón, incredulidad. ¿Puede haber religiosidad? No, yo tengo mi religión. No, pero chequea en la Biblia lo que dice la palabra. Yo tengo mi religión, fortaleza de religiosidad. Ahí en 2 Corintios 11:3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjese que habla de los sentidos, habla de la mente, habla de los pensamientos, habla de lo que decimos. ¿Cuál es nuestra clave, hermanos, para comenzar a derribar fortalezas que haya en nuestra vida, en nuestra alma? ¿Y qué vamos a hacer cuando sigan apareciendo otras? Porque se derriba alguna, pero no significa que mañana o el año que viene o el mes que viene permitamos que otra fortaleza espiritual comience a tomar, no control, porque el cristiano no en ningún momento dejamos que tome control constantemente el enemigo, ¿verdad? O la fortaleza de temor, lo que fuera. Pero cuando en buena parte del día, ante alguna prueba, ante algún temor, cuando buena parte del día o la semana o un mes o un año sigue trabajando en mi mente, en mi corazón, hay algo que se está formando que no viene de parte del Espíritu Santo. Tenemos que derribarlo. En el nombre y la sangre de Cristo se tiene que ir, queda destruido. El tema es después, cuando quiere venir otra vez lo mismo, decir, no, yo evalúo y ahora declaro en el nombre de Cristo, mi mente se va a otro lado. Me pongo a buscar la palabra, me pongo la radio, una alabanza cristiana, comienzo a alabar a Dios, repito un salmo, lo que fuera. El tema, hermanos, es no dejar que en el espacio que el enemigo quiere tocar, lo único que puede tocar es el alma, el espíritu es de Cristo. La clave es decir, cada vez te achico más el espacio de esta fortaleza que está, o que yo sé que está trabajando a lo mejor en mis emociones, en mi voluntad o en mi intelecto. Fíjese ahí en el verso entonces 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí la palabra militar, hermanos, en el original en griego está en un tiempo presente y está en una voz media. ¿Qué significa? Yo decido. El Señor está dispuesto a que ninguna fortaleza haya en mi mente. Cuando hay una voz media, algunos dicen, trabajamos en sociedad con el Señor. Él me da todo lo necesario para que yo haga lo que tengo que hacer, pero depende de mí lo que quiero hacer. ¿Qué pasó con Elías? Siempre voy al caso de Elías porque me encanta esa dualidad, podríamos decir, o esa
esa manera en que Elías le corta el cuello a 450 profetas de Baal y al otro día, los 2 días, está metido en una cueva, diciendo que ahora lo van a matar y que Dios no lo puede proteger. De alguna manera, dice el apóstol Pablo, aunque el mundo nos ve caminar en la carne, vamos un poco a lo que decía la hermana Elizabeth, hay algo que el mundo ve cuando el cristiano camina, trabaja, ora, visita, donde andemos, hay algo que el mundo ve. Por eso dice Pablo, seguimos en la carne, porque tenemos que vivir hasta que el Señor nos lleve, pero el mundo no sabe que nosotros no peleamos en la carne. Esa es la gran ventaja. Dice Pablo, aunque andamos en la carne y nos ven caminar, dormir, comer, llorar, reír. Dice Pablo, lo que ellos no saben cuando nos atacan, cuando nos lastiman, aún el mundo de maldad, no entiende cómo de alguna manera el cristiano no pelea en la carne, pelea en el espíritu. ¿Se acuerdan cuando el Señor llegaba a una sinagoga? Ahí en el libro de Marcos, en el primer y segundo capítulo, lo primero que el Señor hace es echar fuera demonios en una sinagoga. Pero el Señor entraba y el espíritu inmundo, a través de un varón, le decía, ¿qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Tú eres el Hijo de Dios. De alguna manera, aún el enemigo sabe, cuando nos fortalecemos en la palabra y en Cristo, hermanos, sabe que empieza a perder la batalla, porque yo ahora empiezo a evaluar todo de acuerdo al parámetro de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo me guía. Pero nosotros decidimos si le queremos dar cabida o no. Si nos hacemos los autopiadosos como Elías, o si de repente decimos, esto no puede seguir, yo me paro en la palabra de Dios y se terminó. Ni pongo a pensar, ni voy a seguir pensando si esto que me está pasando es bueno, es malo, qué pasa, Dios está en control, Dios no está en control. Rechazo directamente lo que llega a mi mente porque lo evalúo y digo, en el nombre de Cristo me voy a otro pensamiento. Me voy a la bendición. Me encanta uno de los salmos, me encanta cuando David dice, Señor, maldigan ellos, pero bendice tú. Me encanta esa frase del rey David. Y tendríamos que aplicarlo, hermanos, a cada instante de nuestra vida, porque cuando todo está bien, la mente está bien, está limpia, hay paz, disfrutamos con la familia, disfrutamos la iglesia, pero cuando hay algo que empieza a complicarse, el enemigo sabe que puede inyectar en el alma del creyente, no importa que tenga un mes de cristiano o 70 años de conocer a Cristo, es lo mismo. El tema es cómo usted y yo manejamos esta batalla que constantemente se quiere levantar en el alma del creyente. Aunque el mundo nos ve caminar en la carne, ellos no saben que nosotros no peleamos en la carne. Ellos no lo saben. Esa es nuestra gran ventaja. Cuando alguien nos lastima, cuando tenemos temor, cuando algo sucede, los que nos rodean, que no son cristianos, y aún el mundo de maldad, no entienden cómo el poder de la oración y la fe en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, no pueden llegar a entender cómo eso trabaja, pero nos da la fuerza para derribar cualquier fortaleza que se levante en nuestra vida. Ahí en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas son pensamientos que se oponen a la verdad y a la voluntad de Dios para nuestra vida. La razón, la filosofía, el yo, las sectas, todo lo que no es la palabra de Dios, de alguna manera se opone a la verdad de la palabra y a los pensamientos de Dios. Esta es la mente de Cristo, ¿verdad? Ahora la palabra de Dios. Este es el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que no se ajuste a esta palabra, de alguna manera, me quiere mover de la verdad, me quiere mover de la voluntad de Dios. Acá hay algunos comentaristas bíblicos que en el verso 4
Uno de ellos dice, Pablo tal vez tenía en vista, inspirado por el Espíritu Santo, cuando declara el verso 4, tenía en vista la torre de Babel, lo que simbolizó y simboliza la independencia de Dios. Eso está, hermanos, está tremendo. Y todos estamos en esto, yo el primero. Cuando permito que un pensamiento tome control de mi mente o mi corazón, mis emociones, mis palabras, en lugar de decir, lo sujeto, derribo la fortaleza y me vengo a la palabra y a la promesa de Dios, cuando actúo así, estoy actuando independientemente de Dios. Está duro entenderlo así, porque todos pensamos que somos espirituales y lo somos, ¿verdad? No, ¿cómo que yo voy a actuar independiente de Dios? Yo conozco la palabra. Bueno, cada vez que permitimos que una fortaleza se forme en mi vida, la que fuera, en esos momentos, en ese minuto, año, lo que fuera, estoy independizándome de la palabra de Dios. Viéndolo de esa manera, yo creo que nos vamos a sentir cada vez más, ¿cómo podemos decir? Con más deseos de no dejar que los pensamientos guíen mi vida. Si son pensamientos de bendición, gloria a Dios. Pero acá está hablando Pablo de fortalezas que quieren destruir el caminar diario del cristiano. No nos puede tocar la salvación, pero quiere que nuestra vida sea una vida de miseria, una vida de independencia de Dios, una vida de alguna manera, una vida que niegue las promesas de Dios. Ahí en Filipenses 4:8, la palabra dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, dice el apóstol Pablo también. Si hay virtud en algo, piensen en esto. Otra vez va Pablo, no piensen en lo que te llega, pensá en esto, lo honesto, lo verdadero, lo que nadie cambia, lo perfecto, que es la palabra de Dios. Pregunta, ¿es fácil vivir así? ¿A quién se le hace tan fácil no tener ninguna fortaleza? A ninguno de nosotros. Todos seguimos luchando con yo ya no la llamaría la carne, yo la llamaría con lo que ahora sucede en lo interno de nuestra mente y nuestro corazón. Todos estamos con luchas de diferentes, o queriendo derribar fortalezas, o no permitiendo que otras se formen en el futuro. Pero como leíamos en el verso 3, acuérdense en la voz media, el Señor está dispuesto, me da todas las herramientas. Depende de mí cómo quiero vivir yo mi vida espiritual. ¿Qué le voy a permitir o qué no le voy a permitir a mi mente que siga generando en mi diario caminar? Hay fortalezas generales con las que debemos luchar para poder compartir el Evangelio de Cristo. La naturaleza caída del hombre pone en su mente fortalezas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, como dice ahí 2 Corintios 4:4. Hay cosas muy generales. ¿Por qué nadie quiere escuchar la palabra? La mayoría no. Hay fortaleza de religiosidad, fortaleza de ateísmo, fortaleza de lo que fuera en el alma de la persona, todavía en su espíritu inclusive si no tiene a Cristo. Son fortalezas generales. Pero las personales e individuales son de cada uno. Usted sabe con lo que está luchando. Yo sé con lo que estoy luchando. Derribémoslo, hermanos. No esperemos un día más, una semana más. Renunciemos a esa fortaleza. Nómbrela. Y en el nombre de Cristo, luego de renunciar, usted declare, nunca más este pensamiento, yo declaro que va a tomar control de mi mente y de mi corazón. En la sangre de Cristo. Pero pastor, estoy desanimado porque oré así, a la otra semana volvió. No te desanimes. Horas antes de ser crucificado, Pedro lo negó 3 veces a Cristo. Y la última con maldición. Y sin embargo, Pedro termina siendo el que predica el primer tremendo mensaje para salvación. Ahí en el libro de Hechos, 3.000 almas llegaron a Cristo. Estamos en una continua lucha. La clave, hermanos, es reconocer cuando el enemigo quiere
levantar una fortaleza en mi mente, en mi corazón, que a lo mejor va a afectar mi vida espiritual, mi familia, mi trabajo, mi ministerio, lo que fuera. Hay fortalezas particulares que se han establecido antes de ser salvos por el Señor Jesucristo en nuestra alma, y es difícil de sacarlas. El orgullo, por ejemplo. El orgullo es una fortaleza muy difícil, aún como creyentes. ¿Por qué? Porque muchas veces la disfrazamos de otra cosa. No, ahora tengo orgullo por el Evangelio, por eso hago esto, digo esto, o juzgo de esta manera. Sigue siendo una fortaleza de orgullo. Podemos venir con temor, con lo que fuera, ambición, lo que el nombre que usted le quiera poner, o con lo que estamos luchando. A lo mejor mucho antes de conocer a Cristo se generó. Hay que destruirlo en el nombre y la sangre de Cristo. Una vez que uno tiene al Señor, ahora ¿con qué empieza la batalla normalmente? Con el tema de las dudas, el temor. Señor, ¿podrás realmente quitar esta enfermedad? Señor, mira la prueba que estamos pasando. ¿Podrás esto? Yo sé que lo hiciste en el pasado. ¿Podrás esto hacerlo ahora? De alguna manera, lo pasado y lo futuro, o lo que estamos viviendo, hermanos, la conclusión del mensaje es esta. Ahí en el versículo 5 Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál era la primera palabra clave? ¿Se acuerda? ¿Cuál era? Ok. La segunda palabra clave que le voy a pedir con la que nos vayamos esta noche es cautivo. Cautivo. Cuando se toma cautivos de guerra o prisioneros de guerra, no tiene ningún derecho la persona. No tiene ningún derecho. El que lo tiene como rehén puede decidir matarlo, puede decidir darle comida, darle bebida, tratarlo más o menos, tratarlo mal, dejarlo abandonado, tirarlo en el medio del mar. Es un cautivo, es un rehén de guerra, es un prisionero de guerra. Por eso Pablo utiliza esta palabra. Está diciendo Pablo, encerralo el pensamiento, encerrar la emoción, encerrar la palabra, que cada vez que la decís generás un problema y lastimás. Encerrala llevándola cautiva a la obediencia a Cristo. Puede ser palabra, puede ser acción, puede ser lo que fuera. Llévalo cautivo, ya no lo dejes salir. A ese no le des pan y agua. A ese liquidalo cuando lo pones cautivo. En el nombre de Cristo, destruílo. Ese prisionero de guerra, esa fortaleza, no puede seguir siendo alimentada. Y de alguna manera, se derriban algunas, yo decido si se generan otras. Y ya para terminar, hay veces que no es que se generan otras, hay veces que hay fortalezas que yo no me di cuenta que eran fortalezas. Pero cuando el Espíritu Santo te empieza a poner un pensamiento, algo como diciendo, mira que esta área estás teniendo problemas, quebrala en el nombre de Cristo. A lo mejor ni venía de antes, a lo mejor no es de ahora, simplemente siempre estuvo ahí, a lo mejor desde la niñez, y yo nunca lo reconocí. Y ahora el Espíritu Santo lo trae a flote. Quebrá esa fortaleza, nos dice, porque te va a seguir frenando en tu crecimiento espiritual. Para terminar, lo ideal, o no lo podemos hacer hoy, porque no va a haber tiempo, pero ojalá que usted a lo mejor mañana, si no está muy ocupado, agarre un papel. No lo consulte con la esposa, con el esposo, con la hija o con el hijo o con el tío. Usted agarre un papel y anote en un papel las fortalezas que usted cree o sabe o piensa que puede tener en su vida. Y simplemente cada una usted la va nombrando. Yo renuncio en el nombre de Cristo a esta fortaleza de
envidia. Declaro, Señor, en el nombre de Cristo, que yo renuncio. No hay más terreno legal para esta fortaleza. Es destruida en la sangre de Cristo. Amén. Y siga con la otra. Y siga con la otra. Y usted va a sentir una paz, una tranquilidad después de hacer eso. No significa que no aparezcan otras. La vida del creyente es un constante boxeo en un ring. La guerra espiritual no termina nunca, hermanos. Pero es muy diferente entrar al ring solamente con los shorts, ¿verdad? Y las botitas que usan los boxeadores y los guantes, que entrar no solo con eso, sino con 5 kilos puestos en la espalda, cargado, ¿verdad? Se entra a la lucha ya en inferioridad de condiciones. Ahí se relaciona un poco también eso con 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, te va sacando peso cada día. Aplíquelo también a la guerra espiritual. Señor, muéstrame cada día si hay una fortaleza espiritual que el enemigo ha levantado en mi alma, y cúbreme, Señor. Dame enseguida que tu Espíritu Santo me avise enseguida si hay alguna que se está formando en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. ¿Por qué no leemos todos juntos ya para terminar? El 3, el 4 y el 5. ¿Qué le parece? Amén. 1, 2, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén, amén y amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, enséñanos, guíanos cada día, Señor, a seguir derribando fortalezas. Enséñanos a entender, ver, conocer cuando alguna fortaleza de maldad quiere ser formada en nuestra alma. Señor, te lo pedimos, por favor, todo esto en el nombre y la sangre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.